Ara passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Avui la Marina de Palafolls ens porta una entrevista amb l'Elisabet Justicia, que demà, 12 de febrer, imparteix una xerrada per parlar sobre l'edatisme com a forma de discriminació. Bona tarda, Manel. Sí, aquest dijous 12 de febrer a Pineda de Mar es farà una xerrada sobre l'edatisme, que és un tipus de discriminació sovint invisibilitzada, però molt present en la nostra societat. És per això que avui tenim amb nosaltres a l'Elisabet. Bona tarda, Elisabet. Bona tarda. Què et va motivar a començar la xerrada de l'edatisme? Bueno, al final el proyecto que tengo, que se llama Dominga habla sola, que es un personaje cuyo protagonista es una mujer mayor, sin querer y poco a poco fui viendo cómo iba evolucionando el proyecto y el personaje en sí, intentando visibilizar a las personas mayores. Y cuando te adentras en este tema te das cuenta de la cantidad de discriminaciones, injusticias y la realidad que pueden vivir como muy salpicada de esto, que es lo que se conoce como edadismo. Esta discriminación simplemente por cuestiones de la edad, que afecta a jóvenes pero también a mayores en mayoría. Y es un poco por eso, por esa empatía que al final desarrollas cuando te adentras tanto en un proyecto tan enfocado a persones mayores i poner-les en valor. Entonces, jo crec que és un poc el motiu. Per tant, la xerrada anirà adreçada a aquest tipus, o sigui, a les persones grans, o també va adreçada a qui vulgui? Bueno, la charla es un abordaje gráfico desde el personaje de Dominga, que es la protagonista, como digo, de este proyecto, donde ella pretende abordar la vejez desde sus ojos. Pero claro, al final cuando hablas de esta discriminación por edad, también hablas de personas más jóvenes, hablas de personas de cualquier edad, y de ver un poco cómo todos vamos envejeciendo y que el envejecer es un gran logro, o al menos así lo ve Dominga, frente un poco a este relato social que existe, tan influenciado por una presión desde el no poder envejecer, desde el ver el cumplir años como algo que no se debe notar, que tenemos que disimular. Entonces, aunque lo cuenta Dominga desde su vejez, creo que nos puede salpicar a todos a casi a cualquier edad, porque en un principio todos queremos seguir cumpliendo años, queremos seguir aquí, y con suerte seguir cumpliendo años de una forma libre y sin que nadie nos tenga que decir cómo hacerlo. Durant la xerrada entenc que es farà a través de la il·lustració i el disseny gràfic, ¿no? Sí, es un abordaje gráfico, como digo, donde Dominga va contando un poco sus diferentes escenas y el día a día que le puede pasar, y para ello nos adentramos en su universo ilustrado. Entonces la charla consiste en esto, en un montón de viñetas que se van exponiendo durante toda la charla, que se van explicando desde esta visión del envejecer como logro que tiene Dominga, y explicando un poco todas las situaciones por las que pasa el personaje en su día a día o en su vida o en diferentes discriminaciones. Hace incluso análisis de cómo afecta el edadismo pues en la familia, en el médico, en nosotros mismos, etcétera, etcétera, a nivel más social, a nivel estético, en el cine, en la televisión, en un montón de cosas. Y sí, todo esto lo vamos viendo y lo vamos entendiendo mejor utilizando la herramienta de la ilustración, que al final es la que yo utilizo, claro. I després del que seria la xerrada amb la il·lustració, ¿hi ha algún tipus de debat o com anirà? Sí, es verdad que yo intento que esta charla sea lo más dinámica posible. Intento dar la palabra a todo aquel que quiera intervenir en mitad de la charla, porque al ir comentando esas escenas mediante la ilustración sí que da pie a reflexiones y a incluso a levantar la mano, intervenir, comentar, cuando hay muchísimas situaciones que muchas de las personas, ya por experiencia en otras charlas previas, se han sentido como muy aludidas y necesitan levantar la mano y compartir que a ellas les pasó algo similar, o poner otro ejemplo parecido al que comenta Dominga en esa escena en concreto que estamos comentando en el momento de la charla. También al final de esta charla pues se da pie a preguntas, a comentarios, e incluso hay un momento de la charla que también apelo mucho a los asistentes a contestar una pregunta en concreto y empoderarse con esa vejez que a todos nos cuesta a priori aceptar desde la palabra viejos y viejas. A part de la xerrada d'aquest dijous 12 de febrer, hi ha d'altres programades? Sí, en Pineda de Mar va a ser la primera. Habrá 2 charlas
que serán iguales para intentar abarcar por toda la población en 2 momentos diferentes. Una será este jueves y otra creo que es el 24 de este mismo mes. Y después, durante el mes de marzo, vamos a hacer diferentes talleres intergeneracionales para abordar el tema del edadismo, juntando a personas mayores, personas más jóvenes. Haremos luego grupos mixtos para abordar todo esto. Pero estas 2 charlas, que son la misma en dos días diferentes, abordan este tema de la vejez según Dominga, que és el título de la charla. Quina és la reacció o comentari del públic que més t'ha pogut impactar? Bueno, impactar, yo es lo que sí que me gusta ver, también desde la rabia, ¿no? Cuando voy comentando diferentes situaciones edadistas en el día a día, que la mayoría de gente está sintiendo, porque se ven muy reflejados en esto que comenta Dominga, en estas situaciones cotidianas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que, bueno, que sí que me doy cuenta que con la ilustración y con el personaje llega muchísimo el mensaje, lo entienden muy bien, empatizan muchísimo y, bueno, y les llega y atienden, como digo. La parte más bonita es cuando al final de la charla, teniendo en cuenta que yo desde Dominga intento empoderar en la vejez, me gusta mucho cuando acaba la charla y mucha gente se me acerca o incluso levanta la mano para decirlo y afirman que después de ver las reflexiones de Dominga, del personaje, pues que ellos son Dominga también. Y muchas mujeres se autodenominan Dominga como sinónimo de mujer mayor empoderada que ve la vejez como un logro, y eso me parece súper bonito, la verdad. Ara ja entrant més en detall, per què creus que costa tant identificar l'edatisme com una discriminació? Bueno, es una de las discriminaciones que menos se ha abordado en estos años atrás. Estamos ya acostumbrados a detectar otro tipo de discriminaciones, menos mal, gracias a un trabajo que llevamos haciendo durante años mucha gente, como puede ser pues el racismo, el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? El edadismo es la tercera discriminación más gorda que hay y que ahora se está empezando a abordar, a detectar y a entender dónde existe. Aún no estamos preparados para detectar todo el edadismo que podemos sufrir en la sociedad en la que estamos, pero sí que empezamos a poner un poco el foco. Hay cosas que de sobra se sabe que lo son, hay otras que cuesta un poquito más verlas, pero bueno, yo creo que al final lo que pasa es esa falta de trabajo que ahora por fin se empieza a hacer y que va a ser esencial, porque al final, igual que otras discriminaciones que dependiendo de quiénes seamos nos afectarán o no, en este caso el edadismo es la única discriminación que nos va a afectar a todos en algún momento de la vida. Porque si llegamos a viejos, seguramente si no cambiamos nada y lo dejamos todo como está hasta ahora, nos va a afectar. Y si tenemos esa mala suerte de no llegar, pues a lo mejor ya nos ha afectado cuando éramos jóvenes. Entonces es una discriminación que es importantísimo entender, comenzar a poner el foco en ella y crearnos unas gafas edadistas, igual que tenemos ya un poco más entendidas las gafas feministas, por ejemplo, ¿no? Pues creo que es muy necesario, porque ya te digo que es una discriminación muy importante para abordar porque nos afectarà a tots en algun moment. Quines formes de discriminació poden estar més normalitzades en el dia a dia? Bueno, pues son un poco las que abordaré en la charla el jueves y, como decía, pues son las que pueden existir en la familia, por ejemplo, cuando pues no sé, los hijos o los nietos cuando hablan con sus padres o sus abuelos dan por hecho que por la edad que tienen ya no se van a enterar de algunas cosas, de algún tipo de conversación, de algo más supuestamente complejo como pues, pueden ser las cuentas de la casa, alguna aplicación concreta en el móvil, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de discriminación que existe en la familia. Luego, por ejemplo, en el médico, y esto es algo que siempre sienten y dicen que sí, que es 100% tal cual, cuando hay muchas personas mayores que van al médico, y bueno, pues si van al médico es porque algo les pasa, pero el médico da por hecho que lo que les pasa es simplemente por la edad. Eso es un tipo de discriminación, eso es edadismo, porque no podemos dar por hecho que todas las personas mayores van a estar enfermas, van a tener dolencias o van a estar más cansadas. Algunas sí, otras no, pero igual que en otras personas de cualquier edad. Pero dar por hecho que te va a doler, que te van a doler las piernas porque tienes cierta edad, sin ni siquiera hacer unas pruebas previas para averiguar el porqué de tu dolor, pues eso también es edadismo. El edadismo también lo tenemos nosotros y nosotros mismos, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, con frases como ya no tengo edad para esto, ¿qué van a decir de mí? Ya soy mayor para. Interiorizar esas frases
pues también es producto del edadismo que nos vamos comiendo con patatas un poco en el día a día y nos lo vamos creyendo. Al final el edadismo condiciona el lenguaje y el lenguaje crea creencias y nos hace más mal que bien muchas veces. Entonces, bueno, como ves, pues puede estar salpicando mucho en el día a día. Y si entramos en lo que podemos ver a nivel estético, en cine, televisión, publicidad, esquemas, por ejemplo, antiedad, pues ahí también vemos un claro ejemplo del edadismo que podemos sufrir. Quin paper creus que tenen les noves generacions en el canvi de mirada? Bueno, yo creo que lo que evidentemente es un papel importantísimo, porque lo ideal sería comprender en qué consiste este edadismo para solucionarlo, para romper estereotipos, para romper esas creencias, para reflexionar sobre aquello que nos dicen que es así y que muchas veces no es así como nos cuentan, y que es tan sencillo como pararse a reflexionar y pensar, dejar de creer, por ejemplo, que las personas mayores ya no tienen ganas, ya no tienen energía, ya no hacen algunas cosas, pararnos a mirar, a comprender la vejez desde la realidad, el escuchar las historias de personas mayores para darnos cuenta de la diversidad de personas mayores que existe, de la diversidad de historias que hay. Entonces todo esto, al final, la importancia de todo esto reside en la empatía. Si conseguimos desarrollar la empatía y romper un poco el juicio en la mirada de personas más jóvenes, pues con suerte conseguiremos ir limpiando el mundo un poquito del edadismo, y al final es desde un punto incluso egoísta, porque si tenemos suerte, como digo, vamos a llegar a ser mayores, y lo ideal sería llegar a una vejez libre, amable, y que rompa un poco con todo este edadismo y estos prejuicios que puede haber. Molt bé, Elisabet, ja per acabar, quin missatge t'agradaria que s'endongués al públic després de la xerrada? Bueno, pues un poco lo que vengo diciendo todo el rato, que creo que es una discriminación muy importante, que nos está pasando por delante y no nos estamos dando cuenta, y que nos condiciona la vida más de lo que pensamos, que el edadismo puede ser más limitante incluso que una enfermedad, cuando nos creemos frases como ya no tengo edad para esto, a mi edad ya no debería hacer esto otro, y que deberíamos ser libres para vivir la vejez que nos dé la gana vivir, y que nadie nos tenga que decir cómo hacerlo, y menos generaciones que ni siquiera han llegado a la vejez. Estrenamos las etapas vitales por primera vez cada persona, y cuando llegamos a la vejez y ya estrenamos, deberíamos poder hacerlo como nos apetezca hacerlo, siempre y cuando partamos del respeto y no hagamos daño a nadie. Entonces, creo que lo importante es llegar a conseguir esa vejez amable que decía, libre de prejuicios y lo más libre posible. Perfecte, Elisabet. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Palafolls. Gràcies.